momias de la historia. Es como el sueño del paraíso en la tierra. Una adorable pareja reina en Egipto, proporcionando paz y felicidad a su pueblo. Nefertiti es la mujer más hermosa del país, y Akenatón, el visionario más grande de sus tiempos. Pero este sueño terminó en catástrofe. Los monumentos de la pareja real fueron destruidos sin piedad. Un poderoso clérigo acusó de hereje a Akenatón. Incluso su tumba fue profanada. ¿Pero qué sucedió con las momias? ¿También ellas sucumbieron a la furia del sacerdote? Las momias de los herejes. Akenatón y Nefertiti. Cuando Akenatón se convirtió en faraón en el año 1378 a.C., planeó una revolución religiosa. Su objetivo, establecer un dios protector único. Akenatón quería que la adoración se limitara al dios Sol. Un plan espantoso para un país que había venerado infinidad de deidades durante más de 2000 años. ¿Cómo podía un solo individuo creer que aniquilaría las antiguas tradiciones en el Nilo? En el cuarto año de su reinado, Akenatón envió un inquietante mensaje al sumo sacerdote de Amón. El rey ordena la construcción de un nuevo templo para honrar a un dios menor. Sería el complejo de culto más grande que se haya planeado en Egipto. Contendría más de 400 altares de sacrificio. Opacaba ostensiblemente al viejo templo, hasta entonces el edificio más esplendoroso. Que el nuevo rey considerara siquiera tal plan era escandaloso. Para el conservador clérigo, incluso los bajorrelieves en los muros del nuevo templo eran una provocación. El lema de Akenatón era verdad. En un país donde la belleza y el equilibrio superaban todo lo demás, la pareja real se vio súbitamente representada como desgarbados, gordos y feos. Y sobre todo eso, un dios que jamás se había visto a la luz. Esta es una descripción tradicional del dios Sol egipcio. Siempre con cuerpo humano, con la cabeza de un halcón y el disco del sol, y siempre de perfil. El problema aquí era que solo una persona puede mostrarse en oposición al dios tradicionalmente, el faraón egipcio. Sin embargo, durante la era de Amarna, tanto el rey como la reina se beneficiarían de la presencia del dios Sol. Lo más revolucionario de Akenatón fue que se deshizo completamente del cuerpo del dios Sol y volteó el disco del Sol para que tanto el rey como la reina pudieran beneficiarse de las señales de vida del dios Sol. Hasta entonces, solo el faraón y los sacerdotes podían oficiar en ceremonias religiosas. Entonces Akenatón decretó que una mujer podría oficiar. Su consorte Nefertiti. Una imperdonable violación a la tradición. Para el clérigo, esto significó una declaración de guerra entre sus dioses, lo cual ponía en gran peligro la continuidad en Egipto. El sumo sacerdote tendría que desobedecer. Pero Akenatón actuó rápidamente. Ordenó que se invadieran los templos y que los objetos sagrados se profanaran. Prohibió la antigua tradición y persiguió a sus adherentes sin piedad. Sus seguidores buscaban un singular objetivo: destruir las imágenes de los viejos dioses. Se borró toda inscripción, incluso de los sitios más inaccesibles.
El ordenado mundo del Nilo entró en caos. Una revolución sacudió al país. La ley y el orden desaparecieron. Los sacerdotes de Amón trataban desesperadamente de salvar los íconos de sus dioses. Para los egipcios, este era el rey de los dioses y Akenatón lo había declarado su archienemigo. Una era sombría amanecía para la tierra del Nilo. ¿Cómo pudo llegar a esto? Amenhotep III, padre de Akenatón, había gobernado el imperio competentemente por casi 4 décadas. Pero hacia el final de su vida fue despojado y enfermó. El poder quedó en manos de su esposa, Tai. ¿Fue ella la clave de la revuelta de su hijo? ¿Se habría iniciado su curso durante el reinado de su esposo? Amenhotep III había obsequiado a los dioses con un lujurioso templo en Luxor, que a la vez era un regalo igualmente generoso para sí. El ingenioso arquitecto diseñó un lugar sagrado donde tanto los dioses como el faraón eran adorados. Un golpe de ingenio que trajo fama y honores al arquitecto, mucho después de su muerte, y aseguró al faraón la reverencia de sus súbditos. Sepulturas elaboradamente ornamentadas atestiguan la prosperidad de los tiempos. Era un mundo de lujo y diversión. Los pagos tributarios llenaban las arcas reales. Egipto nunca había conocido tanta prosperidad. Incluso la muerte parecía haber perdido su horror. Los muertos eran halagados con cientos de regalos para su viaje final. Su vida después de la vida debía ser tan cómoda como en la tierra. El faraón y el clero se encargarían de ello. Y aunque su único papel era asegurarse de mantener el templo ordenado, el clero de hecho tenía poderes seglares. Se autonombraban sirvientes de los dioses, pero principalmente se servían a sí mismos. El templo de Karnak era una poderosa fortaleza. Dentro de sus murallas, cientos de sacerdotes practicaban el servicio. Sus bóvedas del tesoro estaban tan llenas como las del faraón. La élite del país frecuentaba este templo. Un poderoso estado dentro de un estado, con su sumo sacerdote como peligroso rival de la corte real. Se encargó de que los dioses fueran favorablemente inclinados hacia el pueblo. Los egipcios estaban convencidos de que su país estaba perdido si se descontinuara dicho culto. La capilla blanca de Karnak de los tiempos en que Amón era el principal dios de Egipto. Sus pinturas contienen una verdad eterna. Una y otra vez mostraban al rey en compañía del dios. Las inscripciones también confirmaban esta unión mágica. Dios otorga reconocimiento al faraón cuando éste le hace ofrendas de sacrificio. Un acuerdo mutuo, siempre y cuando los dos sigan las reglas. Y las reglas eran: divide y gobierna. Sin embargo, cuanta más influencia ganaba el sumo sacerdote, más difícil era para él cumplirlas. Más de una vez, sus predecesores habían impuesto su voluntad al rey. Hasta entonces, nadie se había atrevido a rebelarse contra los sacerdotes del Dios Supremo. Mostraban su poder con procesiones sagradas. Pero, sin saberlo ellos, la revolución ya estaba gestándose. Con más y más frecuencia, Amenhotep III hacía presente su efigie junto a la de los poderosos dioses de Egipto.
El golpe más importante que impuso el faraón al sumo sacerdote fue en los dominios de este último. Como Amón, Amenhotep se hacía llevar al templo de Luxor en una litera ceremonial. Aquí es donde su rival recibiría la mayor humillación. Una estatua del faraón con la forma de un dios del más alto rango, creador del mundo, que había sido adorado desde tiempos inmemoriales. Amenhotep había cortado rápidamente los largos alcances de los poderes de omnipotencia de los sacerdotes de Amón, ofreciendo sacrificios rituales a los otros dioses de Egipto. Amón seguía siendo adorado como rey de dioses, pero ya no era el gobernante absoluto. Cuando murió el viejo faraón, y el dios de los muertos con cabeza de chacal hubo practicado los ritos funerarios, el otrora omnipotente clérigo ya había perdido el poder dentro del Estado. El camino a uno de los cambios más radicales en la antigüedad había sido trazado y el mundo antiguo estaba perdido. El reinado de Akenatón abrió un nuevo capítulo en la historia de Egipto. Al final, su visión dividiría al país y su idea de un dios único sacudiría al mundo entero. Pero ¿por qué este radical rompimiento con las tradiciones antiguas? ¿Fue el joven rey un déspota hambriento de poder o un soñador demente? ¿Fue su visión producto de un espíritu ingenioso o el de una mente enloquecida? Akenatón tomó posesión del palacio de sus padres. Esta magnífica edificación fue lugar idóneo para los ambiciosos planes del joven gobernante. Se posó en el trono de su padre como un vanidoso pavo real. A su lado estaba su madre, Tai. Con brillantes artificios, Akenatón la hizo su aliada. Este pequeño busto del Museo Egipcio en Berlín es la prueba. Nuestro examen de escaneo PET reveló el cambio que tuvo lugar en una importante figura histórica, Tai, al momento de la muerte de su esposo. La tomografía prueba que Akenatón deificó a su madre en el verdadero sentido de la palabra. Bajo la pesada peluca de la reina aparece la tiara de una diosa. Aún en vida, el hijo había elevado a su madre al cielo de los dioses y por tanto había asegurado su eterna lealtad. Y aún así, Tai no era la mujer más importante de la corte. Esa posición la asumiría una completa desconocida, la misteriosa Nefertiti. Solo su nombre ya era un rompecabezas. Significa la belleza ha llegado. ¿Sería una pista de sus orígenes? ¿Pertenecía a la familia real egipcia? ¿Era familiar cercana de Akenatón? ¿O una princesa nacida en un reino extranjero? Había vivido ya en el harén de Amenhotep III y después de su muerte se casó con Akenatón. ¿Cuán extensa era la influencia de Nefertiti sobre el faraón? Los bajorrelieves muestran a la pareja en un abrazo íntimo que los ataba tan fuertemente. ¿Era una relación perfecta y limpia? ¿Una pareja soñada?
¿O escondía algún trágico secreto esta fachada? La mayoría de las escenas muestran a la pareja real gordos y sin forma. Enormes estatuas muestran a Akenatón desnudo, pero sin rastro alguno de genitales. ¿O será que eran de una mujer, Nefertiti? Rojo, el color que simboliza la masculinidad en el antiguo Egipto. Prueba que este es el rey. ¿Por qué entonces esta ambigüedad? ¿Sufría Akenatón de alguna enfermedad desfigurante? Extrañamente, sus hijas también tienen cabezas de rara conformación. Nos adentramos al problema con la ayuda de la tecnología de punta. En el departamento de neuroradiología del Hospital Charité en Berlín, un equipo de doctores está realizando un examen revelador. Los rayos X escanean el cráneo que muestra la misma forma anormal. El diagnóstico del doctor. Esta persona sufría de craneostosis, una malformación genética del cráneo. Una imagen tridimensional nos permite un viaje dentro del cráneo malformado. Claramente las suturas del cráneo no se han expandido desde la infancia. ¿Acaso la presión ejercida por el cerebro en crecimiento llevó a la locura a Akenatón? Sus hijas sufrieron de la misma aflicción. ¿Sería la causa el incesto real? Esta presunción nos lleva al laboratorio nuclear en la zona de seguridad máxima. El doctor Mike Urban, geneticista, investiga los cambios en el genotipo humano con la ayuda de sustancias radioactivas. Su interés especial es el mapeo genético de los hermanos. ¿Revelará este examen los detalles del destino de Akenatón? El análisis conduce a una conclusión sorprendente. Cada marca roja representa una conformidad en el mapa genético. El doctor Urban está convencido de que las hijas de Akenatón no pudieron evitar haber heredado esta deficiencia genética. El resultado arroja una luz diferente de la imagen de una familia intacta. ¿Fue Nefertiti algo más que la amante esposa de Akenatón? ¿Posiblemente un pariente de sangre cercano? Esta podría ser la clave de varias preguntas sin respuesta. Akenatón estaba poseído por una obsesión religiosa. Utilizó cuanto medio pudo para promover la adoración de su dios. Por él, incluso él se cambió el nombre. Amenhotep IV se convirtió en Akenatón, alguien útil para Atón. Así quería ser venerado por el mundo. La oscura capilla en el templo debió parecerle una mazmorra. La verdadera fe no podía florecer en este ambiente. La decisión de Akenatón fue final. La época de Amón se había terminado. Sus templos fueron cerrados. En Tebas era imposible un nuevo comienzo. Lejos de los lugares de los viejos dioses, Akenatón buscó un lugar adecuado para adorar al nuevo dios. En el centro de su imperio en el Nilo, río abajo de Tebas, encontró el lugar perfecto, ahora llamado Amarna. Aliviada de las tensiones del pasado, la pareja real se apresuró a realizar sus aspiraciones. Una ciudad santa que había de construirse en este lugar para honrar a Atón. Un dios claramente visible a todos,
en su paso diario por el cielo. El lugar de la nueva capital era seco y desnudo, pero ideal para los planes de Akenatón. Ninguna deidad había sido adorada en el lugar donde se erigiría el templo para el nuevo dios. Se inscribieron las siguientes palabras en la cara de la roca, abarcando un amplio radio. Mire en Akenatón lo que Atón quiso crear como eterno monumento a su gloria. En poco tiempo se construyó aquí una ciudad como Egipto nunca antes había visto. Un enorme centro cultural diseñado en planos. El mismo faraón supervisó la realización y anunció que se quedaría en este lugar hasta que las montañas se elevaran y se fueran y las aguas fluyeran río arriba. La ciudad pudo haber lucido así, una reconstrucción basada en décadas de excavaciones. El faraón dedicó el edificio más grande a su dios. Deslumbrante luz solar llenaba el templo. Cientos de altares para el sacrificio se construyeron al aire libre. Según Akenatón, nada debía interponerse en el recorrido del dios Sol. Él, que intoxica mis ojos al verlo, sus rayos llenan la tierra y dan vida a todas las cosas cuando se levanta en el templo de Atón en Akenatón. ¿Son palabras de un loco? ¿O sería el visionario más grandioso de sus tiempos el que vivió dentro de los muros de estos palacios? El esplendor del salón del trono no tenía igual. A partir de aquí, Akenatón trató de llevar su fe en el único Dios al mundo entero. Decenas de miles de personas trabajaban en la nueva capital. Muros de tabique se colocaban con rapidez, pero millones de piedras tenían que traerse de todo el país para los cimientos. El trabajo en las canteras se realizaba sin cesar. El sumo sacerdote sufrió una humillación sin precedentes. Fue condenado a trabajar en las canteras para los monumentos de su archienemigo. Pero Akenatón no pudo quebrantar su fe en su propio Dios. Akenatón y Nefertiti guiaron el destino del pueblo en la ciudad del sol. Alcanzaron el pináculo de su sueño y creyeron encontrarse ante un glorioso futuro. Igual que el dios Sol cruzaba el cielo diariamente, según la fe de los egipcios, también Akenatón viajaba por su imperio en su carroza dorada. Las figuras en las tumbas de Akenatón indican cuánto se consideraba igual al dios Sol. Su carroza estaba en todas partes. Ya no debería existir distinción entre el faraón y el dios Sol en las mentes de sus súbditos. Las salidas reales se convirtieron en procesiones de dioses. No hay escena en los muros de una tumba en la cual la pareja real no sea el centro de atención. Akenatón y Nefertiti incluso erradicaron a los dioses del inframundo. Solo entonces se hizo clara la extensión de la revolución. La vida en el otro mundo ya no existía en Amarna. Lo que ahora contaba solamente era la devoción al faraón y la adoración al omnipresente dios Sol. El faraón recompensaba esta lealtad con generosidad. Compraba entonces con largueza la lealtad del pueblo, o servían al nuevo Dios con una fe sincera.
Los cortesanos gozaban de su bonanza recientemente adquirida. La vida era un regalo generoso de Atón y era para gozarse. El nuevo estilo en el arte dio un vuelco hacia la naturaleza. Este era el mensaje. Dios puede encontrarse en toda la creación. La música y la danza eran una delicia diaria, pero un tipo de revista se apoderó de la corte. El linaje ya no importaba, solo la lealtad a la pareja real. La promesa de un lugar en sociedad atraía a mucha gente a la ciudad del sol. Si las figuras son creíbles, los habitantes no carecían de nada. Pero ¿sería verdad? Los egiptólogos han concluido que esto solo servía para propósitos propagandísticos. Esta sección reconstruida del muro del templo mide 3 metros. La escena simboliza el amanecer de Atón y cómo sus rayos despiertan a los animales a la vida. En la filosofía de la naturaleza de Akenatón, esto simboliza que el Dios único, Atón, es responsable por todos los aspectos de la vida y que esta vida comienza en la mañana, cuando Él aparece. Akenatón, maestro de la propaganda, incluso en su observación de la naturaleza. En 30 versos, canta su oda al dios Sol, sin el cual nada puede existir. ¿Eran estas las fantasías de una mente enferma o la obra de un dios rey y filósofo? Su influencia no debe subestimarse. La oda de Akenatón al Sol puede encontrarse casi verbatim en el Salmo 104 de la Biblia. Pero todo en Amarna fue en realidad felicidad y luz solar. Las imágenes de la naturaleza en paz en la descripción de los sacrificios no deben cegarnos sobre las realidades políticas. El rey de hecho solo perseguía una cosa, imponer su poder personal. Y una forma de hacerlo era a través de la religión. El rey se autodeclaró el hijo del dios Sol. Así el poder pasó del dios Sol al rey, y el pueblo tenía que obedecerle. No tenían otra opción. El rey había monopolizado los servicios religiosos. Solo él era capaz de interpretar la voluntad de Atón. No había forma de rodearle para llegar al dios. El pueblo debía venerar al faraón para que fueran escuchadas sus oraciones. Había realmente una obediencia ciega. ¿Por qué entonces los bajorrelieves y pinturas en Amarna muestran tantos soldados y guardias? ¿Fue el gobierno de Akenatón un periodo de intolerancia? ¿Su país un estado policial? La seguridad doméstica se imponía por la fuerza. Los que se doblegaban no tenían nada que temer. Pero ¿qué pasaba con aquellos que no obedecían incondicionalmente? Muchos no estaban dispuestos a renunciar a su vieja religión. Continuaban rezando a sus antiguos dioses, incluso en la nueva capital. Buscaron confort y solaz de las presiones diarias en sus viejos dioses. A pesar del constante peligro de ser descubiertos, continuaron practicando sacrificios. Un objeto hallado en las ruinas de Amarna lo prueba.
Una urna del dios Bes que no debió haber existido en Amarna. El único dios permitido por Akenatón fue Atón, el dios Sol. Pero a su lado, y de menor rango, venerados en secreto por el pueblo de Amarna, que continuó venerando a una serie de sus dioses tradicionales. No pudo ser de otra manera. Cuando una fe religiosa crece a lo largo de 1500 años, no puede decretarse como inválida. Nada bueno saldría de esto. ¿Cuán estable era el imperio de Akenatón? ¿Cuánto tiempo puede existir un imperio donde la doctrina estatal se basa en la opresión? Akenatón se invistió con omnipotencia. Por tanto, ¿no habría de temer la envidia y traición de todas las clases? Sus súbditos cantaban su alabanza. Eres la imagen de Atón viviente. Pero realmente, ¿qué pasaba por sus mentes? Akenatón quizá no le prestó atención a este tema. Exigía ser venerado como una imagen de Dios. Inalcanzable. Por tanto, condenado al fracaso. De las 50.000 personas que una vez vivieran aquí, en la planicie seca de Amarna, no queda nadie. La ciudad Sol ha desaparecido hace miles de años. También el nombre de Akenatón fue borrado de los anales. Fue hasta mediados del siglo XIX que Europa supo del misterioso faraón. El erudito Richard Lepsius descubrió una primera pista. En 1842 comenzó a documentar los tesoros de arte egipcios. Como jefe de la expedición real prusiana, viajó por las tierras del Nilo. En su diario aparecen reportes de bajorrelieves monumentales en rocas y lápidas en Egipto Central, mismas que están decoradas en un estilo muy inusual. Se dice que el misterioso faraón fue su creador. Un poste fronterizo indicaba una gran ciudad, sin rastros de ruinas en ningún lugar. Pero la ciudad que había existido estaba cubierta por las arenas de un milenio. A principios del siglo XIX, otra expedición alemana llegó a Amarna. La zona fue sistemáticamente excavada y se archivaron los hallazgos. Se hicieron valiosos descubrimientos durante la excavación de un taller de escultura. Muchas de las estatuas estaban muy bien conservadas. Este descubrimiento alentó las esperanzas, ya que hallazgos previos habían sido más o menos fragmentarios. Se hizo obvio que el inventario completo de la ciudad había sido destruido deliberadamente. El 6 de diciembre de 1912 tuvo lugar una sensación arqueológica. Los obreros avisaron al jefe de la excavación, Ludwig Borchardt, con gran conmoción. Cuidadosamente, desenterró un descubrimiento asombroso. En su diario de excavación anotó lacónicamente: descripción inútil. Debe verse. Nunca antes había visto algo así. No es extraño que el pueblo de Akenatón haya adorado a Nefertiti como diosa. ¿Era esta también la razón por la que nada se sabía de su origen? ¿No se mencionaron sus padres porque una diosa no podía ser descendiente de mortales? Pero a pesar de las investigaciones, los eruditos no pudieron encontrar huellas de su pasado. ¿Pudo haber llegado a Egipto desde el extranjero? ¿Fue ella la portadora de la revolucionaria fe monoteísta? ¿Fue Akenatón una herramienta en las manos de esta engañosa mujer? Hoy sabemos que muchas princesas del Oriente Medio vivían en harenes del faraón. Se hacían matrimonios políticos para apaciguar la sed de guerra de los del norte. Entre los babilonios y los hititas está el imperio de Mitania. ¿Es aquí donde están los orígenes de Nefertiti? Mitania fue olvidada, pero el hallazgo accidental de la esposa de un campesino en 1887 tendría gran relevancia.
Entre las ruinas de Amarna, tropezó con unas tablillas de arcilla con extraños caracteres grabados. ¿Habría descubierto esta mujer un tesoro? ¿O sería meramente basura? Un vecino, sospechando un buen negocio, compró las tablillas por un puñado de monedas. Pero ni los comerciantes de arte, ni los eruditos se veían interesados. ¿Escritura cuneiforme en Egipto? Es claro que tenía que ser un fraude. Nadie reconoció el verdadero valor de estas tablillas. Esto resultó ser la correspondencia casi completa del faraón con otros poderosos gobernantes del mundo. ¿Podría finalmente ser esta la clave del verdadero carácter de Akenatón? Si los informes de emisarios extranjeros son creíbles, la imagen de un visionario demente vuelve a surgir. Una carta desde Babilonia es una queja de que el faraón mantuvo esperando a los emisarios en pleno sol hasta que cayeron de cansancio y murieron. Una clara indicación de que Akenatón despreciaba completamente la política exterior. Pero no se pudo encontrar una sola señal de que Nefertiti fuera de origen extranjero. Durante el 13º año del reinado de Akenatón, la reina desapareció de la vida pública. Desde entonces, su nombre no se volvió a usar oficialmente. Habría caído de su gracia. La bodega del Museo Egipcio en Berlín. Aquí se conserva parte de los hallazgos de la excavación alemana en Amarna. El profesor Bildung busca la evidencia del ostracismo de Nefertiti. Miles de fragmentos son prueba de que una época entera ha sido violentamente borrada. Entre los fragmentos estaba la sensual boca de Nefertiti. Lo importante es la pregunta: ¿cuándo y por qué fue destruida la estatua? La reina pasó sus últimos años separada de Akenatón. ¿La repudió él? Esto es inconcebible, puesto que Nefertiti era una parte de su concepto religioso para el cual no había sustituto. De hecho, hay evidencias de que su muerte fue tranquila y de un funeral noble. Den einzigen Beweis für eine Bestattung der Nofretete liefern diese zwei Bruchstücke einer Toten. Estos dos fragmentos de la estatua mortuoria de la reina son la única evidencia del entierro de Nefertiti. Y también podemos probar que a pesar de que las partes no corresponden, no van con su parte central, que hice moldear. Estos fragmentos bien pueden casar juntos. Y la inscripción dice: la gran princesa del palacio, la alabada por Akenatón, la gran consorte real Nefertiti, que viva eternamente. Y eso prueba que Nefertiti sí recibió sepultura, noble y con todos sus títulos, no como una desterrada como se presumió por largo tiempo. Esta sepultura noble solo pudo haber tenido lugar en la cripta del rey en Amarna. Según las órdenes de Akenatón, toda la familia real sería sepultada aquí. Solo parte de los muros están rudamente pulidos y falta una gran parte de los adornos. Obviamente, la cripta nunca se terminó. Los muros de una cámara lateral muestran los restos de un gran bajorrelieve. Las inscripciones y pinturas indican un profundo dolor por la muerte de su segunda hija, a quien Akenatón y Nefertiti habían sepultado aquí. Su muerte debe haber causado un gran impacto. Ni siquiera Atón pudo evitar este dolor a la familia real. La cámara mortuoria del rey. ¿Nunca se decoraron sus muros? Los fragmentos de un disco solar es prueba de lo contrario. Pero por ningún lugar hay rastros de la pareja real. En medio del salón, un pedestal de piedra vacío. Aquí es donde debía colocarse el sarcófago de Akenatón. ¿Será que el faraón y su reina no fueron sepultados en Aketatón? Fragmentos de aditamentos de la tumba se encontraron entre los restos del Valle Real.
destrozados y rotos intencionalmente en pequeños pedazos. Pero no había huella alguna de las momias. ¿Habrán llevado los cuerpos a sitio seguro los leales cortesanos? El Valle de los Reyes en Tebas. Acompañamos al doctor Nasri Iskander. El arqueólogo es especialista en momias del antiguo Egipto. Su objetivo es la tumba del faraón Amenhotep II. Hace 100 años, los científicos hicieron un hallazgo sensacional aquí. En la cámara mortuoria encontraron las momias de los faraones más famosos del Nuevo Reino. ¿Pero qué secreto esconde el lado sellado de la cámara? Al abrirla, el científico confía en que se desvelará más información sobre un oscuro capítulo en la era de los faraones. Confía en resolver el secreto de las momias faltantes. Iskander hace un sensacional descubrimiento. Tras el muro, hay un lugar para esconder las momias. ¿Alcanzó el arqueólogo su objetivo por fin? Las momias están muy destruidas. Hay huellas de violencia por todas partes. ¿Será el resultado de un embalsamamiento descuidado o la obra de profanadores de tumbas? El doctor Iskander está convencido de que las momias son del tiempo en que la tierra del Nilo era gobernada por el emperador que entró en la historia de Egipto como el hereje. La momia mejor conservada es una mujer. ¿Podría ser la de la reina Tai? Pero los exámenes prueban que esta mujer momificada murió a la edad de 35 años. Tai debe haber tenido más de 50 cuando murió. El doctor Iskander se anima a especular arriesgadamente. ¿Podría ser esta la momia de Nefertiti? Pero, ¿dónde estaba Akenatón? En 1907, Theodore Davis, el arqueólogo americano, hizo un descubrimiento sensacional en el Valle de los Reyes. Encontró restos de misteriosos objetos mortuorios en una tumba semioculta. Fragmentos de una tumba con el nombre de la Reina Tai, tablillas mágicas con el medallón de Akenatón y un sarcófago dorado que contenía una momia real. ¿Será esta la momia de el hereje? El sacerdote había hecho una decisión en la máscara de oro del faraón. Nadie podría identificar a este rey. El medallón con su nombre también fue destruido. En su laboratorio en el Cairo, el doctor Iskander compara la imagen de rayos X de este rey con la de Tutankamón. Ambos cráneos presentan tanta igualdad que pudieran ser familiares cercanos, posiblemente padre e hijo. ¿Son Tutankamón y Akenatón? Pero el misterioso cuerpo murió a los 20 años, demasiado joven para ser Akenatón. En el laboratorio se ha guardado otra momia durante años. Las inscripciones la identificaron como la de Amenhotep o Amenofis III. Pero el científico tiene sus dudas. La comparación de este cráneo con el de su supuesto padre fue negativa. El cráneo es demasiado grande, imposible que sea un pariente.
¿Guarda este gabinete una sensación arqueológica? Lo sabemos tal vez por las tablillas o los nombres que hubieran escrito sobre los catafalcos. En esta momia no estaba claro. Sin embargo, no estoy seguro de quién pueda ser. Tal vez estoy anticipándome. ¿Podría ser posible lo inconcebible después de todo? ¿Escaparía la momia de Akenatón de la furia destructiva de sus enemigos? ¿Quién habrá ordenado el rescate del rey hereje? Solo había una posibilidad. El único faraón cuyos accesorios funerarios sobrevivieron intactos durante miles de años, dado que los ladrones no sabían de él, fue Tutankamón. Su tumba es prueba de que volvió a adorar a los dioses de antes. Sin embargo, también él fue desterrado, como su padre Akenatón. Tutankamón murió a la temprana edad de 20 años. ¿Moriría por accidente o fue asesinado por haber dado órdenes de rescatar la momia de su padre? A pesar de que el joven faraón y su esposa hermana abandonaron la Ciudad Sol y volvieron a venerar a los antiguos dioses, se les muestra en un trono bajo los rayos de Atón. ¿Tuvo que morir Tutankamón porque él y su esposa se aferraron a la religión de su padre? La tumba de su sucesor, Ey, está en el valle occidental de Tebas. Se casó con la joven viuda de Tutankamón y así ascendió al trono. En su tumba no se encuentra un solo rastro de cualquier creencia en el dios Sol de El Hereje, pero aquí también los radicales se pusieron a trabajar. Faltan grandes secciones de la decoración de los muros. Es inútil buscar aquí la imagen del rey o siquiera su nombre. Nuevamente Amón había sido restaurado como rey de dioses, y bajo su tutela, el nuevo emperador, Joremev, borró la memoria de los reyes del periodo Amarna. En Karnak, Oremev hizo construir enormes edificios para Amón, utilizando hasta el último tabique del templo de Atón como material de relleno. Reconstruir estos muros del templo es casi igual de inútil para los arqueólogos. La visión de Akenatón de una religión monoteísta había fallado. Después de su muerte, cosechó la violencia que había sembrado durante toda su vida. Su memoria fue erradicada sin misericordia. Ninguna de sus imágenes sobreviviría para la posteridad. Los sirvientes del templo de Atón huyeron. Incluso el dios de Akenatón cayó en el olvido. Pero el concepto del monoteísmo persistió. Con el tiempo, la visión de Akenatón de un solo dios se extendería por todo el mundo.